Estimados alumnos, muy buenas tardes. Soy profesor de comunicación, mi nombre es Jorge Luis. Desde este periodo trabajarán conmigo. El estilo del trabajo de mi área, estimados alumnos de la prepromoción, será los videos y las prácticas que yo envíe al WhatsApp grupal. Esto implica que yo les copiaré el enlace en el WhatsApp del grupo, donde ustedes le darán un clic y esto les va a derivar a mi canal de YouTube, donde ahí te presento, digamos, el video de la clase. Debajo de este enlace también te brindo la práctica en PDF para que lo puedas desarrollar en el transcurso de la hora de clase. Cuando finalices tu práctica, estimado estudiante, le tomarás fotos y me lo enviarás a mi WhatsApp personal, ¿no? Indicando, digamos, tus datos personales y tu grado respectivo. Cualquier pregunta que tengan, por favor que sea durante la clase. Y, y si la pregunta persiste, puede ser que sea también después de la clase. Y por favor, mandarlo, la pregunta que sea dirigido al WhatsApp personal, no al grupo. Ya para que así, digamos, no exista, digamos, interrupción con los demás chicos en estar agarrando el celular y leyendo el mensaje, ¿no? Bien, chicos, estoy para apoyarlos en todo lo que en todo lo que se necesite. Yo necesito que ustedes pongan de su esfuerzo para aprender, ya, y den lo mejor. Bien, aparte de ser su maestro, sé que todavía no me conocen, pero quiero ser su amigo y apoyarlos en todo lo que se pueda, ya. Bien, chicos, entonces vamos a iniciar nuestra primera clase de esta semana conmigo. Vamos a estudiar un poco de la literatura. ¿Ya? Porque es importante la literatura, ¿no? En los colegios, importante para ti, en tu vida estudiantil, ¿no? Y cuáles son, digamos, tus funciones que juegan en ti también, ¿no? La literatura. Les explico a grosso modo una parte que no está, digamos, en la información. Desde la época de los incas, muchachos, existía literatura. Pues, pero ustedes me preguntarán, profesor, pero si los incas no sabían escribir, si los españoles, digamos, trajeron la escritura, sí, obvio, trajeron la escritura, ¿no? Trajeron la escritura, el idioma, ¿no? La religión, ¿no? Sus costumbres, sus tradiciones, su raza, pero a través de sus esculturas, a través de su cerámica, ¿no? A través de sus dibujos, ¿no? Entonces, se plasmaba literatura porque ellos querían demostrar lo que ellos sentían, lo que ellos realizaban, sus faenas, sus hazañas, su agricultura, ¿no? Su ganadería. Ellos querían demostrar a través de sus dibujos que nos han dejado, que han dejado cerámica, esa es parte de literatura de ellos. Por eso la literatura, chicos, nace de los inicios, ¿no? De nuestra era, ¿no? Igual también, por ejemplo, en la época de nuestro Señor Jesucristo, igual, ¿no? La escritura. Bien, la literatura, muchachos, es una disciplina centrada en el uso estético o expresivo de la palabra escrita. Es decir, literatura, digamos, es el arte, ¿no? Digamos, de plasmar a través de escrituras, digamos, grandes historias, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos a muchos escritores que nos han dejado unas obras famosas, ¿no? Como por ejemplo el Quijote, las estrellas de Tormes, Paco Yunque, ¿no? Los Cachorros, La vida de sueño, ¿no? Fuenteovejuna. Hay una gran variedad de obras literarias que forman parte de la literatura. Y su estilo, como dice ahí, es estético, es hermoso. Cuando decimos que la literatura es el centro estético, es porque utiliza palabras coherentes, utiliza un lenguaje culto para que nosotros podamos entender. Y es más, a través de ese lenguaje culto conocemos nuevas palabras, ¿no? Conocemos los estilos de los escritores de esa época, cómo se expresaban, cómo cultivaban sus costumbres, sus tradiciones. Porque no solamente literatura es el recojo de la estética, sino también es recoger información de cómo era el tiempo en ese momento que ellos vivían. Bien.
Y nosotros podemos imaginarlo, ¿no? Podemos imaginarlo porque los escritores tienen digamos, un don de poder, digamos, expresar a través de sus hechos historias, ¿no? En las que nosotros podamos, digamos, idealizarlo. No nos imaginamos, en nuestra mente nos imaginamos la historia. ¿Cómo se origina la literatura? Como le dije, en tiempos muy remotos. La literatura y la escritura, aunque son disciplinas relacionadas, no pueden ser confundidas. Por esto, digamos, los primeros textos considerados como literarios están datados, ¿no?, en siglos después de la invención de la escritura. Otro factor a tener en cuenta es que la especie humana estaba extendida, ¿no?, extendida en regiones muy diversas del globo terráqueo, por lo que el desarrollo histórico de la literatura no ocurrió de forma uniforme en todo el mundo. ¿No? Ejemplos, por ejemplo, muy antiguos de los primeros pasos de la literatura era el poema de Gilgamesh, ¿no?, del siglo XII, perdón, siglo XVII antes de Cristo. Y el libro de los muertos, una obra muy, digamos, muy profética, muy importante, que se prevalece siempre en cuarto y quinto para que lo lean, ¿no? Escrita por Papiro de Ani, que fue fechado en el siglo XIII antes de Cristo. Entonces, chicos, literatura, como le digo, en resumen de esta primera diapositiva, es el arte de escribir con elocuencia, con coherencia, ¿no?, con belleza, y que las historias están basadas, digamos, en hechos reales que el poeta o el escritor, digamos, lo plasmaba porque lo observaba, miraba a su alrededor y lo contaba, y aparte, con sus propias experiencias, ¿no?, sus propias experiencias vividas, sus sentimientos, ¿no?, basados en esas historias. ¿Cuáles son las funciones de la literatura actualmente? Tenemos varias funciones. Una primera función que prevalece en las obras, en los poemas, en los versos, es la función estética, belleza, elocuencia, orden, disciplina, digamos. El arte literario ha sido creado con el fin de transmitir la belleza a través de la palabra, para que el lector goce con cada uno de los párrafos que va leyendo. La sensibilización estética y social son claves iniciales para que el lector continúe la lectura a lo largo de todo el texto. La utilización de recursos literarios como las metáforas o los símiles suelen ser elementos propios de innumerables obras, entre otros. Ustedes saben que nosotros estamos rodeados de figuras literarias, ¿no? Ustedes lo han estudiado: la metáfora, el hipérbato, la antítesis, ¿no?, símil, polisíndeto, asíndeto, ¿no? Tenemos una gama de figuras literarias que nosotros lo hemos estudiado o que ustedes lo han estudiado, pero estas figuras literarias no están solas, están inmersas, están dentro de los textos de poemas, de versos. Entonces, y esas figuras literarias también forman parte de una función estética de la literatura. Bien, todo poeta debe conocer estas figuras literarias. No, si cualquier persona no puede redactar un poema sin conocer figuras literarias, ¿no? Entonces, todo verso, todo poema cuenta con figuras literarias y hay que ser muy experto en ello. Entonces, en la función estética busca, ¿cuál es la finalidad? Busca, digamos, la belleza, el orden, la disciplina, que esté rodeado de figuras literarias, ¿no? Si son versos, no si son versos. Ahora, si son textos literarios, en cuentos, novelas, leyendas, mitos, tenga un orden, por ejemplo, un inicio, un nudo, un desenlace, por ejemplo, ¿no? Que tenga personajes, que tenga escenario, que tenga hechos, que tenga un tiempo donde se desarrolla la historia, ¿no? Entonces, a eso se refiere función estética: orden, disciplina, coherencia, belleza en los textos y en poemas. Esa es la función estética, chicos. En la función social, digamos, busca de que toda obra literaria sea testigo de una época social y de una jerarquía propia de su tiempo. En este tipo de documento ayuda al lector, digamos, a conocer las problemáticas actuales o pasadas,
a trasladarse a un nuevo entorno y a conocer las riquezas o desdichas existentes en aquel momento. La historia de pequeños pueblos, grandes reinos o comunidades actuales se narra en forma amena y estética con el fin de transmitir un aprendizaje al lector. ¿Qué quiere decir eso, chicos? De que la literatura, digamos, tiene una función de que cuando leamos un texto, ¿no? Digamos, ya obviamente que es pasado, ¿no? Al seguir leyendo la historia, digamos, conozcamos cómo eran los hechos, ¿no? Cómo era el escenario, cómo eran los lugares, ¿no? De esa antigua época, ¿no? Digamos, de poder idealizar las costumbres, las tradiciones, la forma de vivir, la forma de existir, la vestimenta, el lenguaje, el estilo de cómo los personajes se comunicaban. Entonces, la literatura, digamos, digamos, una función muy importante también a nivel social, porque conocemos realidades de diferentes países, diferentes ciudades, diferentes tiempos, diferentes siglos, diferentes eras, chicos. Entonces, diferentes mundos también, porque hay también mundos ficticios, ¿no? Entonces, chicos, la literatura es muy importante para nosotros porque juega un papel muy importante a nivel social. En pocas palabras, conocer la realidad antigua y la realidad actual y compararla. ¿Cuál fue mejor? ¿No? ¿Cuál fue mejor? Bien, chicos, es la función social. La función cultural no dice que al igual que cualquier otro tipo de arte, el ser humano plasma sus intereses, ideales, costumbres, su cultura, su existencia y sus deseos. La literatura es una forma de transmisión de los valores universales de la humanidad o del propio autor de la época. Sirve como un medio de transmisión de la cultura pasada o actual sobre un hecho relevante para su creador. En resumen, muchachos, en resumen, la función cultural de la literatura juega un papel primordial. Plasmar los valores, ¿no? O la transmisión de valores que se daba en esa época y poder compararla, lo pasado con lo actual. ¿No? Conocer las fortalezas de los personajes, conocer también sus debilidades de los personajes, ¿no? Conocer, digamos, quizás sus fortalezas, ¿no? O sus amenazas de cada personaje, ¿no? Entonces, sobre todo, básicamente, recoger los valores, ¿no? O las costumbres de esa época, y poder compararla también, ¿no? Poder compararla a ver si esas costumbres, tradiciones, ¿no? Esos valores que se transmitían en esa época se plasma también en lo actual, se plasma, obviamente que algunas sí, algunas no, ¿no? Pero esa es la función de la literatura cultural, comparación de valores, costumbres, ideales, intereses de lo pasado con lo actual. Esa es función cultural, muchachos. Tenemos la función musical. La literatura, sirviéndose de su función estética, utiliza elementos de la lengua que aportan un sonido armónico, agradable al sonido. Por lo tanto, utiliza recursos literarios como la rima, el ritmo, no solo en la prosa o en la poesía, sino también en el resto de textos. El lenguaje empleado por el autor puede repercutir en su sonoridad, siendo complementado por la estética para dar mayor fuerza y vigor a la obra presentada. En resumen, ¿qué quiere decir con esto, chicos? De que toda obra literaria, digamos, si es, por ejemplo, una novela, un cuento, una leyenda, un mito, una crónica, un testimonio, digamos, debe tener, digamos, un propósito, ¿no? Debe tener un propósito agradable, que nos guste, y si como nosotros como receptores, ¿no? Nos debe agradar ese sonido, esa esencia, ese estilo del autor. Bien, obviamente que no toda obra literaria, hay obras literarias, digamos, que son aburridas, son, digamos, muchos personajes, las historias son muy enredadas, ¿no? Pero ese es su estilo y hay que respetarlo del escritor, ¿no? Porque sé que me van a decir, profesor, pero hay obras, profesor, basta, profesor, que lo lea la línea, ya me aburre. Personajes un poco complicados en su escritura, ¿no?
Yo, claro, comprendo, pero ese es su estilo, esa es su función musical de ellos, ¿no? Su estilo, esa forma de cómo redactar, ¿no? A través de estrofas, a través de capítulos, a través de actos, ¿no? A eso se refiere función musical, los diferentes estilos, diferentes tipos de cómo el autor te presenta el texto, ¿ya? Por ejemplo, si es obra de teatro o obras narrativas. Por ejemplo, hay escritores, sobre todo los españoles, digamos, que te basan sus historias en base a obras teatrales, a través de diálogos, como por ejemplo William Shakespeare, ¿no? Es con su obra Romeo y Julieta, con su obra Hamlet, Otelo, obras de teatro, igual como Fuenteovejuna, igual por ejemplo como La vida de sueño, a través de diálogos. Pero hay también textos literarios que no están en base a diálogos, sino solamente a textos narrativos, contados en primera persona, en tercera persona. Entonces, ese es su estilo musical de ellos, ¿no? De diversificar, de decir, este texto literario lo hago en forma teatral, el otro texto literario lo hago en forma narrativa. Ese es su estilo. Ahora, hay escritores, por ejemplo, dicen, ya escribí una obra teatral a través de diálogos, ahora escribo en texto narrativo, ahora luego escribo un poema. Entonces, esos son sus estilos. A eso se refiere con función musical. Los diferentes estilos en la cual un escritor presenta sus obras. Bien, chicos. Función afectiva. La función afectiva, la finalidad que persiguen algunos autores en sus relatos es transmitir un valor, un aprendizaje al lector. Por este motivo, el lenguaje literario suele contener una gran carga emotiva, mayor que la del lenguaje cotidiano. El objetivo del escritor es trasladar al lector a su mundo, al libro y a la historia que está narrado, para producir en él sensaciones nuevas, otras experiencias y abrirle un mundo nuevo de oportunidades diferentes. A ver, estimados alumnos de cuarto secundaria, ¿a qué se refiere con esto? Obviamente que las obras literarias, digamos, te van a transmitir valores. Toda obra literaria te va a transmitir valores. ¿Por qué? Porque tienes que rescatar esos valores, ¿no? Y poder compararlo con tu vida actual, ¿no? Pero también estas obras literarias, digamos, te va a llenar de emociones, de sentimientos, ¿no? Por ejemplo, de tristeza, de alegría, ¿no? A veces de frustración. Profesor, ese final no me gustó. Profesor, me hubiera gustado me hubiera gustado que esta obra literaria, digamos, sea diferente, termine de otra manera, o que su personaje sea de otro estilo. Entonces, esos sentimientos, esas emociones que tú sientes a través de una obra literaria, ya sea prosa, ya sea verso, es una función afectiva. Entonces, la función afectiva, muchachos, es todas las emociones que tú sientes, sean positivas o negativas, esa es función afectiva. Bien, la función simbólica. Al igual que la función musical, la función simbólica también se encuentra relacionada con la función estética o con la poética. Más allá del lenguaje directo, se centra en enseñar al lector un universo paralelo lleno de matices y de dobles sentidos. Por ello, utiliza el significado connotativo, simbólico y personal a través de figuras literarias diversas, ¿no? Y con esta figura literaria, digamos, ¿qué logra? Logra comunicar sentimientos, ilusiones e ideas. La función simbólica, chicos, está relacionada con la función, digamos, estética. ¿Por qué? ¿Qué busca esta función simbólica? Busca, digamos, de que estos poemas o estos textos literarios que los escritores dan, ¿no? Tenga, digamos, un universo lleno de varios significados, ¿no? De poder comparar, por ejemplo, una obra literaria española con una obra literaria griega, con una obra literaria peruana, con una obra literaria chilena. Entonces, de poder comparar mundos distintos, mundos opuestos, dobles sentidos, ¿no? Dobles sentidos. Por ejemplo, digamos, los sentimientos que plasma una obra, un ejemplo, El avaro con la de Hamlet. Por ejemplo, de Paco Yunque con El caballero Carmelo. Comparar mundos distintos, mundos diferentes. Obviamente que quizás el estilo sea parecido, pero su forma y su fondo no son casi iguales. Bien, entonces chicos, y la función simbólica significa comparación, comparación de diversos mundos reales, de obras, ¿no?
en la cual, digamos, tú vas a darle un significado, vas a darle un significado, un sentimiento, una emoción, y con tus propias palabras, digamos, vas a narrar, esta obra literaria me gustó por este motivo, esta obra literaria no me gustó por este motivo. Es la función simbólica, comparación de mundos distintos, ¿no? Y poder apreciar y decir, esta obra literaria tiene un símbolo, puede ser simbolizar la paz, ¿no? O simboliza, por ejemplo, la envidia, la traición, ¿no? O esta obra literaria, por ejemplo, simboliza, por ejemplo, el amor, ¿no? La paz, la violencia. Entonces comparas mundos distintos. Esa es la función simbólica. Función evasiva. El escritor aquí utiliza la literatura para expresar sus emociones y conflictos internos, así como los problemas existentes de la sociedad en su entorno más cercano. Por lo tanto, es un medio de evasión para transmitir lo que se preocupa, no a uno, además de para aportar una enseñanza al lector. Muchachos, ¿qué es la función evasiva? Como les dije anteriormente, los escritores, ¿no? Y los poetas o poetisas tienen un fin, un fin sin que ellos se den también cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos rescatar en esas obras literarias sus emociones, sus frustraciones, sus emociones, digamos, internas del escritor, ¿no? Quizás, por ejemplo, podemos diferenciar que este escritor, digamos, era muy trágico, ¿no? Quizás su vida era lleno de amargura, llena de felicidad, ¿no? Por ejemplo, como César Vallejo, ¿no? Que su mundo desde adolescente era muy triste, ¿no? Era pobre, era muy triste, pasaban por muchas cosas. Entonces, él lo plasma, ¿no? En sus poemas de Trilce, por ejemplo, el amor de su papá, de su mamá, de su hermano, ¿no? Entonces, ellos, digamos, a través de sus poemarios, de sus textos literarios, narran sus frustraciones, sus emociones muy escondidas, sus conflictos. Entonces la función evasiva es de poder, digamos, reconocer su propio yo del escritor. Su propio yo del escritor, sus emociones, sus conflictos internos, sus frustraciones. ¿Ya? Eso, chicos, es la función evasiva. Rescatar su propio yo del escritor. Del escritor. Función de compromiso. Toda obra literaria le proporciona un compromiso a su autor, ya sea con su contexto histórico, social o con los valores históricos, ¿no? Que se desea transmitir. Debe ser consciente que puede tratar grandes problemas y denunciarlos a través de sus obras para tratar de expresar su punto de vista y quizás influenciar, ¿no? A los lectores de la sociedad sobre un determinado hecho. ¿Qué quiere decir con eso, con función de compromiso? Eh, Como le dije también, los escritores, ¿no? Actuales o ya de épocas, ¿no? Pasadas, digamos, tenían una intencionalidad, tenían un compromiso primordial, esencial, de contar cómo era su sociedad, cómo era su realidad, cómo era su vida, ¿no? Su vida personal, su vida amical, su vida fraternal, cómo era la política, cómo era la economía, cómo era la soberanía de su estado, no de su gobierno. Entonces, toda obra literaria, digamos, que ustedes van a leer ya posteriormente quizás, o en el futuro, o las lecturas que yo te plasme, ¿no? Entonces va a tener esa finalidad de conocer, digamos, realidades de gobierno, ¿no? Realidades, por ejemplo, fraternales, amicales, ¿no? Que ellos, digamos, presentaban, ¿no? En sus escritos, ¿no? Y conocer también los problemas que aquejaban en esa época en estos escritores. Pues es una función de compromiso, ¿no? ¿Por qué? Porque el escritor, digamos, quería tener con nosotros un compromiso de querer contarnos a través de sus historias su mundo actual, su mundo que vive, su mundo que está pasando, ¿no? Y conocer la realidad de esa época. Es la función de compromiso, chicos. Bien, muchachos, entonces esos son los 8 fines, 8 funciones de la literatura. Función de compromiso, función evasiva, función simbólica, función afectiva,
tenemos la función musical, la función cultural, la función social y la función estética. Todos esos 8 fines o funciones son parte de la literatura, tanto universal como la peruana. Es universal, es todo, es todo. Bien, chicos. Entonces, chicos, espero que hayan entendido la clase. Es un tema muy interesante, muy importante, es conocer las finalidades, las funciones de la literatura. Entonces, debajo de este enlace que les dejé en el WhatsApp grupal, les estoy dejando una práctica. Una práctica con varias preguntas. Háganlo en forma ordenada, con buena letra, buena ortografía, buena caligrafía, en orden, no amontonado. Y cualquier pregunta, por favor, me lo hacen saber por el WhatsApp interno, personal. Bien, mis alumnos, entonces nos estamos viendo. También les estoy dejando una práctica de razonamiento verbal para que puedan trabajar. Utilicen su diccionario y también me lo envían a mi WhatsApp personal. Bien, mis alumnos, entonces nos estamos viendo. Hasta la próxima y estamos en comunicación por vía WhatsApp en la hora de clase. Un fuerte abrazo para todos.